Bienvenidos a Millennials. Somos hermanos, escritores, creadores, emprendedores, profesores de yoga. Y por supuesto, Millennials. Y en este podcast vas a descubrir cómo puedes crear la forma de vida que siempre has soñado. Temporada 1. La aventura de tu vida. Episodio 2. Decídete. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Lo hemos llamado Decídete y vamos a estar hablando del poder de la decisión que tenemos hoy en día. Como muchos habrás pasado y nos está pasando a nosotros, tenemos muchísimas oportunidades, muchísimas posibilidades de las cuales tenemos que decidirnos cada día. Sea profesionalmente o sea en el ámbito más personal. Y bueno, no sé si a vosotros os ha pasado, pero a nosotros también abruma mucho y te quedas bastante paralizado en el momento que tienes que decidirte por tantas cosas. Bueno, yo incluso conozco gente que con la carta de un restaurante que tiene 50 platos ya se estresa. De hecho, a mí a veces me pasa que estás delante de un menú y no sabes qué elegir. Y es justamente eso, hay tantas posibilidades que nos bloquea. Exacto, estamos en un mundo, en una sociedad nueva de posibilidades y es normal que sintamos esa ansiedad. Supongo que lo he dicho, muchos de vosotros lo habréis experimentado, esa ansiedad, ¿no? De que te levantas por la mañana y ya tienes que estar decidiendo 1000 cosas, ¿no? Hasta que te acuestas. Y bueno, este episodio vamos a empezar hablando un poco de esto. Ahora Sergio va a darnos un ejemplo con un libro. Exacto, es una historia que es real, verídica y es un poco extrema, pero es justamente lo que a veces conseguimos con los extremos, ya sea en la parte positiva o negativa, que es aprender una lección muy claramente. En concreto es de Viktor Frankl, es un psicoterapeuta y escribió un libro, El hombre en busca de un sentido. La historia, como he dicho, es un poco triste y un poco fuerte, pero creo que nos podemos aprender mucho de ella. En concreto, esta persona fue internada en un campo de concentración nazi y separado de su mujer que estaba embarazada. Fueron a distintos campos de concentración y no volvieron a verse, porque de hecho, durante todo ese tiempo, él estuvo solo en el campo de concentración, sin gente que conociese, y lo único que le mantuvo vivo fue el propósito de sobrevivir para cuando saliese de ahí poder ver a su familia. Él cuenta en esta experiencia que habían dos tipos de personas de los que estaban internados en ese campo de concentración. Por un lado estaban los que decidieron que ya no había salida, que ese iba a ser su último lugar, y muchos de ellos acababan muriendo, no a manos de los nazis, pero simplemente por el hecho de que se derrumbaban. Y en cambio habían los otros que decidieron, y volvemos al punto de decidir, decidieron que había algo más, que tenían un propósito como pudiese ser, en el caso de Viktor Frankl, que era salir de ahí para poder volver a ver a su mujer y conocer a su hijo que iban a hacer. O, por ejemplo, en el caso de muchos otros prisioneros, su propósito era estar ahí para ayudar a los demás prisioneros o estar ahí para encontrar una razón de existencia. Y él cuenta que la diferencia entre estas dos personas era el poder de decisión. Porque si pensamos, estas personas lo perdieron todo. Perdieron la posibilidad de comer cuando quisieran, perdieron dónde dormir, qué vestir, casi todo. Y él lo único que defiende es que lo único que no le pudieron quitar los nazis fue el poder de decidir. Por eso, antes Paula nombraba lo importante que es esto. Para acabar, y antes de contaros cómo acaba la historia, hay una frase muy chula en el libro que dice que la última de las libertades humanas es la posibilidad de elegir nuestra actitud en cualquier circunstancia, de escoger nuestra manera de hacer las cosas. Y es justo lo que queremos hablar en este episodio, que todos, da igual la circunstancia en la que estés, tenemos la posibilidad de elegir a dónde queremos ir. Otra moraleja de esta historia es que él, Viktor Frankl, salió del campo de concentración por suerte, pero el resto de su familia no lo pudo hacer. Su mujer, el bebé que iban a hacer y toda su demás gente que conocía, pues acabaron muriendo en el campo de concentración, y a pesar de eso, otra vez, él no decidió que eso era el fin de su vida y que ahí se acababa todo, sino en cambio su propósito fue llevar el mensaje que está en este libro, que por cierto es muy fácil de leer y lleva muchos muy buenos mensajes, y así consiguió sobrevivir, y creo que no sé cuánto tiempo vivió, pero mira, aquí lo ponen, 92 años, así que a pesar de todo lo que pasó, sus decisiones, que era la única libertad que tenía, le hicieron llegar a llevar este mensaje a muchas personas.
Y claro, por eso es que detrás de esa decisión lo importante es que había un propósito, ¿no? Él tenía un Exacto, propósito. él decidió Y es lo tener... que intentamos transmitiros a vosotros, bueno, y a nosotros mismos, intentar siempre tener una razón de ser detrás de cada decisión importante de tu vida. Y estar bloqueados es algo totalmente normal. A nosotros nos pasa diariamente, de hecho lo estábamos comentando antes de grabar este episodio. Situaciones que nos estamos paralizados por el hecho de no decidir. Y postergamos esa decisión y el hecho, la espera esa, es más insoportable que el hecho de tomar una decisión y sus consecuencias. Muchas veces cuando tomamos la decisión es como liberarse de una pesada carga y es justo cuando nos liberamos de eso, de esa carga, que empezamos a tomar acción y acercarnos hacia nuestros sueños. Y creo que Paula nos va a traer un ejemplo más real porque así lo vais a entender mucho mejor. Pues el ejemplo sería pues cuando yo estuve en Berlín viviendo durante casi unos 3 años. Yo tenía la ilusión de seguir aprendiendo idiomas, bueno, en aquel entonces de viajar por Asia, descubrir, seguir aprendiendo. Y esa decisión, ¿no?, estaba basada en el que yo estaba viviendo en un mundo súper cómodo, ¿no?, con un apartamento cómodo, una pareja cómoda, unos amigos cómodos, y todo era muy seguro. Entonces, yo creo que el problema al que nos enfrentamos a la hora de tomar decisiones es en el de dejar toda esa comodidad, dar el gran paso, ¿no?, de dejarlo cómodo por lo incómodo, que es lo que te va a venir, porque obviamente es todo desconocido, todo lo nuevo que aquello empieces. Y eso por una parte, pero luego, claro, luego es lo que Sergio decía, ¿no?, la liberación de decir, he tomado la decisión. Una vez tomas la acción y haces real la decisión, es esa liberación, ¿no?, lo que te hace sentir bien contigo misma, ¿no? O sea, afín a ti. En este episodio vamos a hablaros ahora de unos cuantos más trucos o consejos que nos han ayudado a nosotros y nos siguen ayudando a tomar una decisión. Pero de todas formas, si no habéis escuchado el episodio 1, hacedlo porque tratamos el tema de atreverse. Porque la consecuencia de atreverse es la decisión y con la decisión vienen las acciones. Es decir, todos los episodios están construidos de una forma cronológica, por así decirlo, en el paso hacia conseguir tus sueños. En el episodio 1 ya os introdujimos la idea de VUCA, VUCA, que es el entorno en el que vivimos actualmente. Es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Quiere decir, en conclusión, que tenemos tantas opciones delante de nosotros que eso nos bloquea. Y esto también lo comentamos en el episodio 1 con un ejemplo, ¿no, Paula? En el que, por ejemplo, solo hay que comparar las carreras universitarias o los trabajos que podían tener nuestros padres y abuelos con todo lo que podemos hacer ahora nosotros. Desde las cientos de carreras universitarias, formación profesional, cualquier cosa ha aumentado la cantidad de elecciones que podemos tomar. Esto en parte es bueno porque podemos hacer muchas más cosas que antes, pero también requiere un trabajo interior para saber qué realmente quiere una persona. Y esto es solo un ejemplo de las elecciones y decisiones que tomamos cada día. Después de esto hay muchísimas. De media dicen que tenemos unas 35.000 decisiones al día. 35.000 es una media. Da igual que sean 10.000 o 40.000, siguen siendo muchas. Desde qué tomamos para el desayuno, con quién quedamos luego, si vemos la televisión o vemos el móvil o leemos un libro. Por eso, para darte un poco conciencia de hasta cuántas decisiones tomas al día, piensa, por ejemplo, cuál es la primera decisión que tomas nada más te despiertas. Esa decisión que es ir al baño, mirar el móvil, tomar un café, si duermes al lado de tu pareja, abrazarle, decirle algo. ¿Cómo tomas esa En decisión? relación a lo que estaba diciendo mi hermano, ¿no? El otro día fui a hacer una pequeña charla en el instituto donde trabaja mi amiga Dolly y justo estábamos hablando de esto, ¿no? Claro, al ver a los chiquillos ahí de bachiller, su momento, ¿no?, de decisión, qué carrera estudiar, cómo seguir después, ¿no?, de tantos años de escuela y instituto, nos dimos cuenta igual en qué momento, ¿no?, pasamos de ser pequeños y adolescentes y tomar decisiones no tan trascendentales, por decirlo así, o no tan importantes en la vida, ¿no? Porque siempre estaban los padres, ¿no? Los hermanos, la familia detrás, a luego venir a esta vida adulta, ¿no?, en la que, como bien dice mi hermano, tienes que estar constantemente desde que te levantas hasta que te acuestas, ya no solo tomando decisiones pequeñas y diarias, sino también importantes y a largo plazo, ¿no?, para tu vida, ya sea profesionalmente, personal, dónde vivir, qué hacer. Y bueno, justo mi amiga y yo lo estábamos hablando, que qué curioso, ¿no?, este momento, ¿no?, entre la adolescencia y el ser adulto,
y el de la toma de las decisiones. Es tan De importante. acuerdo, y ahora te estarás preguntando, vale, está claro que vivimos en un mundo lleno de posibilidades y esto nos provoca cierto dolor el no decidir, ¿no? Una cierta inseguridad, el no saber si ir por un camino o por otro. ¿Qué podemos hacer para ello? Pues como seguramente te habrás dado cuenta ya, muchas de estas decisiones son casi automáticas. Lógicamente tú no piensas 35.000 decisiones cada día, si no te bloquearías, no harías nada más. Según dicen, más del 90% son decisiones semiautomáticas. Pero ¿cómo podemos hacer que esas otras sean aún más automáticas? Una forma es haciendo todo más simple o estandarizando la forma como la que vives. Seguro que has escuchado como, por ejemplo, Steve Jobs siempre vestía la misma camiseta y el mismo pantalón. No es que tuviese solo una camiseta, sino que tenía del mismo color, siempre, en su armario. Entonces, ¿eso qué significaba? Que cuando iba a su armario no tenía por la mañana que decidir y se ahorraba esa decisión y esa energía mental la podía reservar para decisiones más importantes. Creo que, Paula, tú también tienes otro ejemplo Sí. para que os pueda inspirar y crear los propios vuestros. Bueno, y esto también lo vemos mucho para las personas que suelen hacer deporte de lunes a viernes de forma muy controlada y rutinaria. Y claro, se preparan comidas de lunes a viernes para que cuando llega el día está todo mucho más simplificado, más simple y tienen el tiempo justo y necesario para hacerlo todo. Ahora vamos a hablaros un poco más en concreto de lo que va esta temporada, que como ya sabéis es la aventura de tu vida. Y ya sea hacer un viaje por el mundo o cualquier otra aventura que tengas en tu mente, como comentamos en el episodio 1, podría ser crear tu empresa, montar una, yo qué sé, la idea que fuese la aventura de tu vida. Y se trata un poco de ver cómo empiezas a elegir, qué tipo de decisiones tomas y a dónde te lleva tu curiosidad. No se trata de tomar una gran decisión y se ha acabado todo, sino que es poco a poco prestar atención a lo que pasa en tu vida, qué pasa dentro de ti e ir tomando las decisiones que te acercan cada vez más a eso que quieres. Y creo, Paula, tú nos puedes explicar muy bien esto con el ejemplo de tu viaje o tu gran aventura por Asia. Claro, mi gran decisión fue la de viajar por el mundo sola, ¿no? Y claro, para eso intenté siempre pues pensar decisiones pequeñas antes de llegar a la grande, que eso me ayudarían a conseguirla. Y la primera de ellas fue la de elegir Asia, esto es mi razón personal, porque después de estar leyendo e informándome, era una de las zonas, uno de los continentes más seguros para una mujer viajar sola, ¿no? Luego también era mucho más económica si lo comparaba con América Latina. Eso fue otra de las pequeñas decisiones que tomé para acercarme a la gran decisión. Bueno, también había otra razón personal. Yo siempre desde pequeña había visto a mi tía hacer tai chi. Y bueno, también Asia lo tenía como un poco ya en la mente, ¿no? Y yo creo que esas 3 mini decisiones pequeñas fueron las que de verdad detonaron la gran decisión de decir, va a ser Asia, va a ser el sureste asiático. Pero bueno, como bien decimos, esto es muy personal. Mi prima Eva ahora se ha ido a México y tiene sus otras razones, ya que pues una amiga estaba antes viviendo allí y al final tienes que ser tú la que crea, ¿no?, esas pequeñas decisiones. Por eso un buen consejo, porque muchas veces tomamos decisiones casi inconscientemente y al poco tiempo se nos olvida. Lo bueno, y nosotros siempre recomendamos tener un pequeño libro, lo que fuese una libreta, donde vas apuntando, puede ser hasta un documento de Word o en tu móvil, cualquier mensaje. Vas apuntando todas esas pequeñas decisiones o sensaciones que vas teniendo que podría ayudarte a tomar esa gran decisión de tu aventura, que en este caso, repetimos, es el viaje de Paula, pero en el tuyo podría ser la aventura que decidas. También lo que consideramos muy importante a la hora de tomar esa gran decisión para la aventura de tu vida no es tanto ya los requisitos o qué ventajas, como estaba comentando ahora Paula, de qué supondría tomar esa opción, sino también cuál es el propósito, cuál es la razón por la que quieres ir a ese sitio o tomar esa decisión concreta que quieres. Y yo creo que el tener un propósito, y otra vez repetimos, sería importante escribirlo en un sitio para no olvidarse de él, te ayuda luego a tomar todas esas pequeñas decisiones y que sea más fácil llegar hasta donde quieres. Y Paula, siguiendo con su ejemplo, nos va a explicar un poco cuál era el propósito que le motivó a hacer su viaje. Bueno, obviamente hubieron muchos propósitos, pero así por encima podría hablar de dos. Bueno, el primero de todos era el desconectar y el conocerme a mí misma, ¿no? El hecho de irte sola a viajar, bueno, implica que pases mucho tiempo sola y eso hagas mucha reflexión.
Eso era, diríamos, el primero. El segundo sería el hecho de que quería trasladarme a otro sitio en el mundo donde pudiera conocer otra cultura diferente. Y con cultura significa todo, la forma de comer, cómo hablan, cómo piensan, qué religión siguen, qué creen. De verdad que necesitaba saber que había otra forma de vivir que no era solo esta, la europea. Y, y por eso ese fue mi propósito, conocer diferentes culturas, relacionarme al máximo con gente local, comer lo que comían, dormir donde dormían. Y lo tuve muy claro desde el principio. Y yo creo que esto, aunque parezca que no es muy relevante, pero de hecho lo hablamos muchas veces, porque Paula lo ve en Bali, el tener ese propósito tan claro definido desde el principio le hizo evitar tomar decisiones que le hubiesen llevado a otra vida. Porque, por ejemplo, conocemos mucha gente que pues, se ha ido a Bali o se ha ido a sitios muy diferentes, exóticos o una forma diferente a la suya en su país. Y como no tenían claro qué querían hacer, han seguido con la comodidad que tenían en su país. Por ejemplo, si en España, han seguido la misma vida que tenían en España en Bali. Lo que les han hecho vivir en otro entorno físico diferente, pero no han aprendido mucho más allá de lo que ya estaban haciendo en su país. De acuerdo, y ya casi un último apunte más para esa, que esperemos que ya hayas pensado qué libreta puedes usar, porque de verdad nos ayuda mucho el escribir las cosas, es como que reflejas todo esto que pasa en tu cabeza, lo pones en un papel y lo ves y dices, wow, es real, ¿no? Y hemos hablado antes de que hagas una lista de aquellas ventajas que tendrías o aquellas cosas que te gustarían ver, esas pequeñas decisiones. También hemos dicho que escribas tu propósito, ¿no? La razón por la que quieres esa aventura. Y por último, nos faltaría un poco más la parte de requisitos, ¿no? O requerimientos. ¿Cuáles? Porque depende cómo vaya a ser tu aventura, habrán ciertos puntos o consideraciones que necesites sí o sí hacer, que quizás no sean lo que quieras tú, pero que te ayudarán a conseguir. Y otra vez, con ejemplos es como mejor se aprende y Paula nos va a traer uno muy claro. Claro, a la hora de empezar la aventura de tu vida, lo que hay que tener en cuenta básicamente es si vas a estar trabajando al mismo tiempo que vas viajando o si simplemente vas a estar viajando sin trabajar. Porque claro, el hecho de viajar sin trabajar implica que a lo mejor tendrás un presupuesto justo, ¿no?, para viajar durante unos meses, un año. Entonces decidirás a lo mejor ir a sitios que son más baratos, no te vas a lo mejor ir a viajar a Estados Unidos. Y en cambio, si vas trabajando digitalmente con tu ordenador, pues obviamente necesitarás sitios donde haya buen internet o donde el horario pues más o menos coincida o puedas ajustarlo a tu trabajo si es que sigue en Europa o si tienes reuniones con tu jefe, ¿no? Pues tienes que de verdad saber ajustar tu viaje a las necesidades o a las responsabilidades que tienes. Ya para acabar con este segundo episodio, como hicimos con el primero, nos gustaría explicaros una de las oportunidades que tenemos en nuestro libro El arte de vivir ahora, y en concreto es la número 80, que se titula Un email a un año vista. ¿De qué trata esta oportunidad? Pues es muy sencillo. Seguro que en vuestro correo electrónico tenéis la opción como de agendar el envío de un email. Entonces lo que hacéis, si hoy es 30 de noviembre, os escribís un email a vuestro futuro yo dentro de un año y lo programáis para que llegue dentro de un año. Es decir, hoy os escribiréis un email para esa persona que seréis dentro de un año. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, por una parte es comprometerse porque al mismo tiempo que lo estás escribiendo, dentro de ti se activa un mecanismo que te compromete a que tu futuro yo se cumplan esas promesas que le estás haciendo. Y por otro lado también, como comentamos en la oportunidad, es una forma de descubrirte. El hecho de escribir qué quieres conseguir dentro de un año te ayudará a descubrir cosas que quizás no estabas tan seguro. Y eso te ayudará a tomar decisiones hoy, volvemos a decidir, te ayudará a decidir qué tienes que cambiar hoy para convertirte en esa persona dentro de un año. Y que lógicamente no llegue ese año, leas el email y te des cuenta que alguna de esas cosas no las has conseguido porque no tomaste las decisiones correctas. Y Paula nos va a explicar un ejemplo suyo de cómo una decisión de estas a un año vista le ayudó. En mi caso, cuando hice esta oportunidad, yo me escribí a un año vista en el email que quería ser una persona más saludable, tener un estilo de vida más sano. Y hasta durante todo ese año la acción que puse para poder cumplir eso fue la de dejar de beber alcohol y por aquel entonces también fumaba y fue también la de dejar de fumar.
Entonces, todas las acciones diarias eran una decisión para dejar de hacer eso y poder conseguir lo que iba a estar escrito un año después en el email, que era lo de ser una persona, ser una chica con un estilo de vida mucho más sano que el cual solía tener en el pasado. Hasta aquí el episodio 2 de Millennials. Esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros otra vez y sobre todo que te ayude a tomar esas pequeñas y grandes decisiones con parte de los trucos y consejos que te hemos dado, que a nosotros nos ayuda a liberar un poco de ese estrés que sentimos por tener tantas decisiones que tomar. No dudes en contactar con nosotros por nuestras redes sociales @TheHappinessExperience y así podamos reflexionar juntos. Nos encantaría conocer tu historia. Si nos has escuchado, Ya has dado el primer paso.